Hay personajes en la historia que, por mucho que pasen los siglos, se niegan a caer en el olvido. Y Leonor de Aquitania, una reina de hace nada menos que 900 años, es sin duda una de ellas. Estamos hablando de una mujer con una vida tan, pero tan intensa, que su eco todavía resuena con una fuerza increíble hoy en día. Y aquí es donde nos hacemos la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tiene esta mujer, Leonor de Aquitania, que la hace tan moderna? ¿Por qué una figura de la Edad Media sigue provocando tanto debate, tanta fascinación? Pues venga, vamos a meternos de lleno a ver qué encontramos. Es que su historia no está en libros viejos y ya está. ¿Qué va? La encontramos en biografías académicas súper serias, en series de ficción histórica que lo petan, en debates acaloradísimos en foros de internet, vamos, que su leyenda está más viva que nunca. Para desenredar un poco todo esto, vamos a hacer un viaje. Primero vamos a poner las bases de su leyenda. Después veremos su poder, que se movía entre dos coronas y su propio ducado. Nos meteremos en cómo ayudó a inventar el romance. Exploraremos las contradicciones de su vida y al final intentaremos definir su increíble legado. Venga, empecemos por el principio, por los cimientos sobre los que se construye todo lo demás, la leyenda de una reina que no tenía precedentes. Y es que, ojo, esto es clave. Leonor no era la típica reina que llegaba al poder por casarse con el rey. No. Ella ya era poderosa por derecho propio. Desde que nació, era la heredera del ducado de Aquitania, que era inmenso. Y eso, sin más, la convertía en una de las personas más ricas y con más poder de toda Europa. Vale, y ahora viene lo bueno. ¿Cómo se tradujo toda esa riqueza en poder político real? Porque su carrera, de verdad, es que es alucinante. Es que vivió más de 80 años. ¿Y qué 80 años? A ver, repasemos un poco. Con solo 15 ya es duquesa de Aquitania y reina de Francia. En el 52 consigue anular ese matrimonio y se casa con Enrique de Normandía, que la convierte en reina de Inglaterra 2 años después. Pero ojo, que no todo fue un camino de rosas. En el 73 su propio marido la encarcela y no sale hasta que él muere, en el 89, y en vez de retirarse, ¿qué hace? Pues se pone a gobernar como regente. Impresionante. Y esta tabla, fijaos, porque es que lo resume a la perfección. La clave está en la última columna. Daba igual si era reina consorte de Francia o de Inglaterra. Lo que nunca cambió es que era, por encima de todo, la duquesa de Aquitania. Su poder no venía solo de sus maridos, tenía su propia base, su propio territorio, que por cierto era más grande que las tierras del rey de Francia, y eso lo gobernó siempre. Y ese poder lo exprimió hasta el último día, ¿eh? Esta anécdota es que es brutal. Con casi 80 años, no mandó a un mensajero, no. Se fue ella misma, se cruzó los Pirineos en un viaje que debía ser durísimo para elegir en persona a su nieta, Blanca de Castilla, y llevarla a Francia para que se convirtiera en reina. Es una demostración de voluntad y de una fuerza física que es de leyenda, vamos. Pero es que lo de Leonor no se quedaba solo en la política, ni mucho menos. Fue también el epicentro de una auténtica revolución cultural que, aunque no lo parezca, ha definido cómo entendemos el amor hoy en día. Resulta que en sus cortes ella era la mecenas de los trovadores y allí fue donde explotó lo que conocemos como el amor cortés. La idea era totalmente revolucionaria. Una dama, que solía ser casada e inalcanzable, se convertía en el centro de la devoción de un caballero. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en, no sé, en casi cualquier canción de amor o comedia romántica de hoy. Esa idea de que el amor es una conquista, de servir a una persona idealizada, bueno, pues gran parte de eso nace aquí. Por primera vez en la literatura de Europa, la mujer era el centro y el premio. Y eso, claro, cambió las reglas del juego para siempre. Fue un escritor de la época, Andrés el Capellán, que intentó poner todo esto por escrito, como si fueran unas reglas, y se dice que se basaba en los juicios que se hacían en las cortes del amor de Leonor y su hija María. Y las reglas, para la época, eran una bomba. Decían que el matrimonio no es excusa para no sentir amor de verdad, que si no eres celoso es que no amas, que no puedes amar a dos personas a la vez y que el amor nunca es estático, o crece o se apaga. Pero claro, aquí viene lo interesante, y es que el verdadero significado de todo esto sigue siendo un misterio. Los expertos todavía debaten. ¿Era una especie de código secreto de los herejes cátaros, donde la dama era en realidad la sabiduría divina? ¿O era simplemente un juego social muy sofisticado para la aristocracia, una forma de entretenerse en la corte? La verdad es que podría ser un poco de las dos cosas. Y toda esta complejidad es precisamente lo que nos lleva al meollo de la cuestión, a lo que hace a Leonor una figura tan fascinante, que era una mujer llena de contradicciones, a veces brutales. Por un lado, la tenemos como una gobernanta superpoderosa, duquesa por derecho propio. Pero por otro, incluso ella vivía en un mundo donde las mujeres de su clase, incluidas sus propias nietas, eran básicamente moneda de cambio en tratados políticos.
Es una tensión que, si lo pensamos, sigue muy presente hoy. Esa lucha entre el poder que puede tener una mujer y las estructuras que intentan limitarla. Pero si había algo que definía a Leonor, era su increíble habilidad para darle la vuelta a las reglas del juego y usarlas a su favor. Y esto que hizo es sencillamente una genialidad. Cogió las leyes súper enrevesadas de la Iglesia sobre el parentesco, que eran un instrumento de control, y las usó para conseguir la anulación de su matrimonio con el rey de Francia cuando ya no le interesaba. Y el momento clave, según nos cuenta el cronista Juan de Salisbury, fue durante la Segunda Cruzada. En plena bronca con su marido, el rey Luis VII, fue la propia Leonor la que se plantó y le soltó que eran parientes demasiado cercanos y que su matrimonio no era legal. ¡Toma ya! Ella misma tomó la iniciativa y se abrió la puerta de salida. Pero claro, en un mundo dominado por hombres, atreverse a desafiar el poder de esa manera tan directa, tan audaz, pues tenía que tener consecuencias. Y las consecuencias fueron tremendas. 16. Ese es el número. 16 años. Esos son los años que Leonor pasó encerrada por orden de su segundo marido, Enrique II de Inglaterra. Su delito: haber apoyado a sus hijos en una rebelión contra su padre. Pagó un precio altísimo por su atrevimiento político. Entonces, después de ver toda esta vida tan llena de altibajos, ¿cómo deberíamos entenderla? ¿Cuál es, al final, el legado de Leonor? Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. Pero ahora, claro, con muchísima más información sobre la mesa. ¿Quién fue de verdad la verdadera Leonor de Aquitán? Pues la respuesta seguramente es que no hay una sola Leonor. Es imposible encasillarla. Fue duquesa por derecho propio, reina de dos de los reinos más potentes de Europa, la impulsora de una revolución cultural, una prisionera política, la madre de reyes tan famosos como Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Fue todo eso y al final se convirtió en una leyenda. Y por todo esto, su historia nos sigue importando tanto hoy. No es solo que cambiara el mapa de Europa. Como hemos visto, ayudó a plantar la semilla de nuestra cultura del romance. Y esa fascinación que tenemos hoy por mujeres fuertes, complejas, que se niegan a ser una sola cosa, pues bueno, una de las grandes pioneras fue ella. Leonor demostró que se podía ser todo a la vez, y eso sigue siendo una idea potentísima. Al final, si nos tenemos que quedar con una idea, quizás sea esta. Leonor de Aquitania no fue solo una reina, fue una auténtica fuerza de la naturaleza que en una misma vida fue capaz de cambiar las fronteras de los reinos y a la vez reinventar la propia idea del amor. Casi nada.